El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan capítulo 5, versículo 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que me viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe en sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si podemos definir con una posible frase de la primera lectura, es que Dios es un Dios celoso del amor. Un Dios que exige el primer lugar. La primera lectura del libro del Éxodo nos relata cómo es que Dios, en el momento en el que está en comunión con Moisés, fíjense bien, en el monte, Dios se da cuenta de que el pueblo, cuando Moisés no está presente, el pueblo cae en la idolatría. Fíjense que es muy común en el Antiguo Testamento que los escritores sagrados ponen sentimientos humanos para referirse a Dios. La primera lectura dice que Dios se encoleriza, se molesta al grado de decir, destruiré. Y después Moisés le dice, no, Señor, recuerda que tú nos prometiste, no, Señor. Y dice la palabra, entonces, al final dice, el Señor se arrepintió, renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Porque cuando nosotros tratamos de entender un poco quién es Dios, lo primero que hacemos es usamos categorías humanas. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es caballeroso. Usamos referencias. Pero el escritor del Antiguo Testamento también hace lo mismo.
Dios, como si Dios estuviera en el cielo así enojado, ¿no? Encolerizado, contrastando un poco con la idea del Dios de la misericordia, ¿no? Sin embargo, dice la palabra, a pesar de que Dios y Moisés están en comunicación, Dios se da cuenta cuando el pueblo es infiel. Dios se da cuenta, dice la palabra, que el Señor se dio cuenta cuando el pueblo se empezó a desviar. Y a eso nos recuerda un salmo, el Salmo 139, el versículo 24 que dice, fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Básicamente Dios se percata profundamente cuando el ser humano se equivoca. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿por qué si Dios se da cuenta de que yo cometí un error, no me detiene? Porque Dios antes que todo nos dio la libertad. Y las acciones que realizamos son actos libres. Y Dios no puede violentar algo que nos ha regalado. No se puede contradecir. Dios de que puede pararnos, pero Dios nos hace seres libérrimos, es decir, lo más libre que podamos existir. Ahora, dice la palabra, en aquellos días Moisés dijo, anda, baja del monte, porque el pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido, dice. El peligro, por lo tanto, hermanos, de dejar que el pueblo busque a Dios a su manera, tarde o temprano conduce a la idolatría. Fíjense bien esto que estoy diciendo. El peligro de que esta idea del mundo tan tonta que se ha metido en la idea de mucho católico, dicen, hay que seguir a Dios a tu manera, ¿no? Otros peor, hasta sacerdotes y teólogos dicen, es el mismo Dios en el que todos creemos. Esta idea no es correcta. No estamos teniendo el concepto correcto de quién es Dios. Doña Panchita la tamalera por allá dice, yo no voy a misa porque yo basta desde mi casa. Esta es una idea diabólica. Porque nos empezamos, fíjense, cuanto más nos alejamos, porque buscamos un Dios a nuestra manera, siempre esto conduce a la idolatría. Siempre es así. Cuando la persona comienza a alejarse de las cosas de Dios, ¿qué sucede? Comienza a pegarse al mundo, a adaptarse al mundo. Se empieza a acomodar, a caer, de hecho, en una zona de confort, a vivir como el mundo nos propone. Este es el peligro, ¿no? Y muestra un botón. Las personas que comienzan a desconfiar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desconfían de Dios? Porque le pidieron a Dios un milagro y como Dios no es el Dios que ellos creían, el Dios, ¿cómo decirlo?, mágico, el Dios que le pido algo y Dios dice, ahí está. Y como no es ese Dios que yo tengo mi idea, entonces la gente dice, no, Dios me falló. ¿Y qué hacen las señoras? ¿Qué hace el Señor? Dice, ay, voy a buscar un brujillo por ahí porque mi niño chiquito está chillando, dice la señora, y como chilla mucho le han de estar haciendo ojo. Y van y al niño le ponen un ojo de venado, allá en México, aquí le llaman guairuro, aquí en Perú, ¿no? Un amuleto, ¿para qué? Dice, para que el niño no llore. Por favor. Una vez más se cumple esto que estamos diciendo. Cuanto más buscamos un Dios a nuestra manera, buscamos y caemos en la idolatría. Por eso, Dios le dice a Moisés, baja. Corregir no es odiar. Hoy, la mayoría de la gente así lo entiende. Si te corrijo, no te caigo bien, ¿no? Si te llamo la atención, me odio. ¿Y qué hace la persona? Somos tan inmaduros en la vida que cuando la otra persona me corrige por algo que no hice bien, ¿saben qué actitud tomamos? Decimos, la trae contra mí. No le caigo bien. No somos tan maduros como para entender que una cosa es atacar la idea, otra cosa es atacar a la persona.
Nosotros no se trata de solo corregir a la persona, sino de corregir la idea equivocada. Por eso, aquel dicho de las abuelitas, en boca cerrada no entran moscas. Eso no cabe en la vida cristiana. Si un hermano está errando, mi labor como cristiano es corregirlo, porque es una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. En la Biblia lo dice, el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, te pongo como centinela. Si el pecador, tú no le hablas, yo te voy a pedir cuentas a ti. Pero si tú le hablas y se corrige, salvarás la vida del otro y salvarás tu propia vida. Por eso es bien importante esto, no olvidar. Corregir no es odiar, es amar la verdad. Pero eso sí, caritas in veritate en latín, es decir, caridad en la verdad. No voy a llegar a decir otra, a ver, tú desgraciado, hiciste esto, y... No. Buscar el modo. Que si la otra persona le entiende, después de haberle hablado de la mejor forma, lo entiende como un ataque, el problema no es del que corrige. El problema es falta de conversión de quien es corregido, porque no quiere dejarse corregir. Dios envía a Moisés para corregir al pueblo. Otro hubiera dicho, no, Señor, mejor no les digo nada porque el pueblo se va a enojar. Siempre esta mentalidad inmadura, ¿no? Eso nos tiene que poner a pensar en lo poco maduros que somos en la vida cristiana. Me incluyo. Los ídolos de ahora, ¿cuáles son? El pueblo sí es un becerro. ¿Cuáles son los ídolos de ahora? El materialismo. A veces nos afanamos. Yo me cuestiono un poco, a veces algunos que yo escucho en Estados Unidos, ¿no? Que están esperando el nuevo celular que salga, ¿no? Puede estar muriendo de hambre o no tener dinero para pagar los biles o dicen ahí los taxes, los impuestos. No tiene, pero el celular, endeudarse. Bendito corazón amarrado a una cosa. Tener siempre lo mejor, aunque haya carencias. Siempre esta mentalidad de amarrarse. No digo que sea pecado y malo, no estoy hablando de pecado, sino que no vemos prioridades. Nos amarramos a. Otro ídolo, el ser famosos, ¿no? El yo. Hoy es bien normal, ¿no? La gente, a veces, sobre todo los adolescentes, que los escuchas y dicen, padre, no sé quién me decía, no me acuerdo en qué planeta, alguien me dijo, ¿no? Uy, padre, me dice, ya me acuerdo, en México, una persona me dice, padre, su foto tiene 835 likes, padre. Y eso que me interesa que tenga 800, me va y me viene si tiene, ¿no? Padre, ya le dio like a mi foto. Vives por un bendito like. Padre, no te voy a dar nada, te voy a dar mi bendición, que Dios te bendiga, vámonos, sáquese de aquí. Hoy hay tantos que mueren por un bendito like en una publicación, que no son felices, sobre todo los adolescentes ahora, que no son felices si no tienen un bendito like. El ídolo de hoy es ser famosos para el mundo, que el mundo nos reconozca lo grandes que somos. Otro ídolo puede ser y lo son, las supersticiones. Cuanto más se desconoce la palabra de Dios, cuanto más uno se busca un Dios a su manera, se cae en la superstición. Y no es raro escuchar a gente que viene a la iglesia, que comulga incluso hijos de la guayaba, y que creen en la brujería, que creen en las limpias. Ve nomás. Gente que dice, padre, es que me hice una limpiadita. La única limpia que se permite es la confesión, cabezón. ¿Qué andas buscando tú la limpia? Lo único que hace el bendito brujo desgraciado, te está limpiando el bolsillo. Pero ahí va uno, baboso, a darle la plata al otro. Ídolos, ahora han surgido ídolos, la mal llamada Santa Muerte. Que hay católicos, esto va más para allá al norte, México y Norteamérica, católicos que le rinden el culto a la Santa Muerte. Es un pecado mortal que te vas a ir al infierno, entiéndelo. Católicos que mezclan
Cristianismo con culturas antiguas. Católicos que van con el espiritista que quiero hablar con mi abuelito que murió. No, ¿quieres hablar con tu abuelito que murió? Sí, muérete y ya hablaste con él directo allá. Allá vas a hablar con tu abuelo. Pero no entiende. Mezclamos. Ídolos, ídolos, ídolos. Ahora que, un poco curioso, en diciembre, ¿no? Vi aquí en Lima, esas cosas, ropa interior amarilla, cosas para tener dinero, padre. ¿Tú quieres tener dinero? Sí, padre. Vete a trabajar, cabezón. Estás ahí de haragán en tu casa. ¿Cómo vas a tener plata? Quiero tener rojo, padre. ¿Para qué? Para tener amor. Tú lo ves y dices, no, mijita, tú ni rezando las San Judas agarras nada. Está feo. ¿Qué te pasa? Para decir, confiamos en cosas, en alternativas chafas. Se dice aquí en Perú, chafa. ¿Cómo es? Algo que es pirata, ¿no? No sé cómo se dice. Bamba, ¿no? Cosas vamperas, ¿no? Que no sirven. Católicos, idólatras. Esa es la palabra, idólatras. Que no confían en Dios. Todo esto hace, hermanos, por lo tanto, todo esto que hemos mencionado, hace que nos olvidemos de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de haber una relación vertical, comienza a haber una relación autopersonal. En el Evangelio, dice la Biblia, Juan era la lámpara. Y vean lo que dice el Evangelio. Ustedes, dice, vino Juan el Bautista y dice, Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Solo quisieron alumbrarse un instante. ¿Qué significa esto? Que a veces queremos a Dios un instante. Juan era la lámpara que alumbraba y el pueblo se alumbró por un momento nada más. ¿Y qué significa esto? Cuando decimos con Dios, no, con Dios cuando lo necesito. Sin Dios cuando yo puedo solo. O sea, Dios sí cuando te necesito. Pero sin Dios, no, cuando yo puedo solo. Usar la lámpara otra vez es como decir, con Dios ante un sufrimiento, Señor, ayúdame, me está llevando la tostada, me está costando, Señor. Pero sin Dios, cuando estamos bien. Otra, con Dios cuando me conviene. Sin Dios, cuando Él me reprocha porque vivo en pecado. Porque curiosamente, Dios te amo, Dios yo quiero amarte. Y Dios te dice, pero hijo, hija, estás en pecado. Oh, no, ya no. Quítate, no. A Dios solamente cuando tú lo necesitas y cuando yo lo necesito. Y cuando Dios me corrige de mi pecado. No, entonces no. Por eso, hermanos, la Sagrada Escritura dice, dan testimonio. Y quiero terminar con esto. A menudo, dice en la lectura de hoy, ustedes leen las Escrituras buscando, dice, vida eterna. Ustedes escudriñan pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, hermanos, a menudo la Eucaristía, fíjense bien, a menudo la misa no dice mucho a las personas. ¿Y saben por qué? Porque la misa está repleta de pasajes bíblicos. Y cuando el pueblo desconoce la Biblia, le aburre. A menudo la misa no dice mucho a la gente. ¿Por qué? Porque no ha leído la Biblia. Cuando uno ha leído la Biblia, dices, no, esto está en capítulo tal, esto está en tal parte de la Biblia. Descubres que la misa está revelada en la Biblia. Por eso, hoy, San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Yo diría, hoy, desconocer la Biblia hace que nuestro acercamiento sea muy frío a la misa. Desconocer la Biblia
hace que nuestro acercamiento a la misa sea frío. La misa está llena. Al principio, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo en la carta a los Corintios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu, está en la Biblia. Leemos los lectores en la Biblia, en la Biblia. Cuando el sacerdote dice, santo eres, santo, santo, cantamos el santo, Apocalipsis. Por eso es tan duro que un católico llegue a amar la misa si no conoce la palabra de Dios, no conoce la Escritura, no tiene su Biblia y no la lee. No podemos pedirle a los árboles de nopales que nos den flores. Lo único que va a dar es nopal. No le exijamos a un simple árbol decimos allá, de guaje, de esas vainas todas feas, pero buenas para la salsa. No le podemos exigir un árbol de guaje que nos dé naranjas, no se puede. Por lo tanto, desconocer la Escritura hace que nuestro acercamiento a la misa sea frío. Que el Señor pues nos permita poder procurar nuestra conversión, que no gocemos de la lámpara de Juan, que no seamos como esos judíos que solo se alegraron un momentito. Seamos como cuando uno testimonia el matrimonio, ¿no? El esposo o la esposa dice, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días. A Dios es al 100, no al 99. Eso tiene que hacernos amar más el estado de gracia. Que así sea.